¿Cómo va a hacerse esto? Fíjense que hay diferencia. ¿Qué diferencia? Y es una diferencia de actitud profunda. Por eso hoy hay un paso, hoy hay una brecha. Está unido por una flecha, ¿verdad? Pero hay una brecha entre el Lucas 1, 12, 18 y el Lucas 1, 26, 34. Ya nosotros los religiosos del cristianismo del siglo XXI no vamos a volver a decir ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo has pensado que yo esto lo voy a poder hacer? No, sino ¿cómo lo hará Dios en mí? Cambiemos la forma de preguntarle a nuestros superiores, de preguntarles a nuestras congregaciones, de preguntarle a la iglesia, de preguntarle al mundo, de preguntarle a la historia. Por eso hoy es importante y es protagonista María con esa pregunta. ¿Cómo será esto si yo no? Claro, María plantea yo no conozco varón, porque ella aún no había tenido relaciones sexuales. Pero también nosotros podemos decir otras cosas. ¿Cómo será esto? Pues yo ya no tengo edad. ¿O cómo será esto si yo no tengo estudios suficientes? ¿O cómo será esto si no tengo medios económicos? ¿O cómo será esto, y ya a nivel de congregación, cómo será esto si yo no tengo, si mi congregación tiene este carisma? La pregunta es ¿cómo será esto? No, dame pruebas de que esto va a hacerse. Deseo destacar a María como símbolo de la personalidad libre, dueña de sí misma, que escucha y sabe decidir, como quisiéramos ser los religiosos de hoy. No sé si está bajando la... María, símbolo de la personalidad libre. Nosotros los religiosos queremos tener personalidad libre. Queremos ser dueños de nosotros mismos y también escuchar y saber decidir. Y esto encaja perfectamente con nuestros votos. La pregunta de María es liberadora y humanizante. Espere porque se me ha ido... Nosotros que hemos elegido el camino de la castidad por el reino de los cielos, podemos hacer preguntas de este tipo y romper con el esquema del mundo. La pregunta de María es una invitación a abrirnos a una actitud de pobreza espiritual como los niños, a la acción de la palabra en nuestra vida y en nuestro mundo. María oye lo que Jesús, lo que el ángel le dice, pondera lo que no entiende y pregunta lo que no sabe. Ella combina delicadamente la esclavitud y el señorío, que es también lo que los religiosos queremos ser, ¿no? Hacemos voto de cumplir unas normas, unas reglas, de vivir según un carisma, pero también queremos ser dueños de nosotros mismos. Queremos estar atentos a lo que Dios quiere, queremos ponderar lo que no entendemos y preguntar lo que no sabemos. Y la clave está en la forma de preguntar. La pregunta de María abre la memoria acerca de la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas acerca de un Salvador. La manera en que pregunta María cómo será esto da pie a que el ángel y a que después ella en el Magníficat se acuerde que Dios se acuerda de su misericordia y que cumple sus promesas. El cómo será esto
Es anticipo de las cosas maravillosas y revolucionarias que Dios está haciendo en su mundo, porque ya María lo dijo en el Magnificat, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Y en nuestro mundo, cosas revolucionarias que está haciendo Dios alrededor del mundo, gracias a los religiosos y las religiosas. La pregunta de María no implica un voto de virginidad, ni es un sinsentido. Es la puerta de acceso a la acción de Dios, porque después de la explicación del ángel, María da su consentimiento. Es la puerta de acceso a la acción de Dios. Vamos a reflexionar 4 aspectos. Hoy les voy a plantear 4 aspectos de María que marca el Papa Francisco y que tienen relación con la pregunta que María formula. 2 aspectos están en la Laudato Si y 2 aspectos son de la Fratelli Tutti. Como la mayoría de nosotros estamos trabajando esas 2 encíclicas, pues o los hemos trabajado, estamos todos en sintonía. El primer punto, manteniendo en el espíritu que esa forma de preguntarle a Dios es la manera en que Dios entra en nosotros. María en la Laudato Si, en el número 238, el Papa escribe: el Hijo se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. Habla de fecundidad. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. Esto lo escribe el Papa. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto hoy? Pues tiene que ver porque tenemos el modelo en María de una mujer que se desapropia. La pregunta, ¿cómo será esto si yo no? Es la pregunta que le hace abierta a la profecía de Dios y la prepara para ser la María que elige al que ama. María lleva a los demás lo más precioso que tiene, Jesús. ¿Cómo es posible tanto desprendimiento por amor? Porque la misericordia de Dios nos alcanza a todos. La lógica de la misericordia es desapropiarse de sí. La Madre de Jesús lo vivió y es modelo para todos. ¿Qué nos dice María a nosotros que tengamos claro quién es lo más valioso? Esta desapropiación que capacita para hacer lo que es bueno, noble, bello, grato a Dios y conforme a su voluntad, es en cierto sentido el colofón del don de la misericordia que libera de la esclavitud del egoísmo y del individualismo y da la fuerza para la elección libre y sincera, para el cuidado de la propia vocación e incluso para hacer sentir a los demás que son importantes y valiosos. Vamos a reflexionar unos minutos. Hay necesidad de que provoquemos un cambio urgente del sistema social, económico y político en que se desenvuelve el mundo para encontrar el bien común. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿cómo será esto si yo no? Y cada uno va a decir algo. Y también vamos a escuchar lo que nos diría el ángel de parte de Dios después de pronunciar esa pregunta. Como religiosos, hay necesidad de que provoquemos un cambio urgente del sistema social, económico y político en que se desenvuelve el mundo para encontrar el bien común.
¿Detrás de qué nos escondemos? ¿Detrás de qué nos ocultamos? Espero que estén tomando nota de la pregunta, porque al final haremos un espacio para que cada uno pueda compartir lo que le ha suscitado esta reflexión. Voy hacia atrás. Los religiosos como María tenemos la posibilidad de hacer que el Hijo se una a esta tierra. No el Hijo carne, pero sí a través de la fecundidad del Espíritu tenemos la posibilidad de hacer que Dios, que Jesús se encarne en nuestro carisma, se encarne en lo que estamos haciendo, se muestre a través de la misión, se forme en cada uno de nosotros y llenemos el corazón del universo, lo animemos y suscitemos nuevos caminos. Esto lo afirma el Papa, nos lo dice a nosotros, a todos los cristianos, pero hoy especialmente a través de María nos lo dice a los religiosos de Venezuela. ¿Y cuál es nuestra pregunta? ¿Cómo será esto? Si yo no tengo fuerzas o no tengo dinero, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a ser yo la que provoque un cambio urgente del sistema social? ¿Cómo yo desde mi comunidad, desde mi acción pastoral, desde mi vida comunitaria, voy a provocar un cambio económico y político en Venezuela? ¿Cómo yo desde donde estoy, desde mi colegio, desde mi hogar de niños, desde mi hospital, desde mi parroquia, desde mi cátedra en la universidad o en un colegio, desde mi tarea asistencial o administrativa, voy a hacer que el mundo encuentre el camino al bien común? ¿Cómo será esto? ¿Qué es lo que en realidad le estamos diciendo a Dios? Actúa en nosotros. ¿Qué nos diría el ángel de parte de Dios? Un momentito porque me dicen que la batería se está terminando. Estamos reflexionando sobre esto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, porque aquí hay mucha oración por delante, mucha reflexión, mucha toma de decisiones. Y no vamos a decidir solas, no vamos a decidir solos. Segundo punto en la Laudato Si que nos plantea Francisco, el Papa Francisco, en el número 241. Dice: María comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo, arrasadas por el poder humano.
Ella comprende ahora el sentido de todas las cosas. Y dice que por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. ¿Cuál es la actitud de María que es lección para nosotras en ese contexto? María deja ser al otro. ¿Cómo será esto si yo no? Esa es la pregunta. Pero en este momento esa pregunta le abre a la posibilidad de formas nuevas. Y una forma nueva relacionada con la vida religiosa es trabajar en red, en equipo. Se decía de María que permanecía en oración con los apóstoles. A las personas, a su intimidad, a su corazón, solo se llega por el amor. Y el amor crea en la persona que ama, en la persona, en el alma y en el cuerpo, predisposición y comunicabilidad con los otros. Esta predisposición favorece la convivencia a través del darse y de la acogida. María es la mujer abierta a la comunicación y a comunicarse con cuanto le rodea, incluso con el silencio. Ella, llena de gracia de Dios, valiéndose de la ternura, restaura al hombre caído en su dignidad de hijo de Dios. María enseña a comprender, tolerar y amar con fuerza al prójimo. Comparte la misión con otros. Comparte a su hijo con otros. Incluye a los otros en su vida y articula con arte las diferencias. Sobre todo enseña a amar con inteligencia y provecho para los demás. Usa toda su capacidad humana y espiritual. La apertura de María a las necesidades históricas, políticas, culturales, ecológicas y religiosas de su momento es un estímulo para que nosotros nos sepamos parte activa y decisiva en un mundo micro y macro. Segundo punto de reflexión. Necesidad de actuación, con humildad, amor, diálogo, solidaridad creativa y sana comunicación. ¿Cómo vamos a cuidar con afecto y dolor materno y paterno este mundo herido? ¿Cómo los religiosos, de la mano de María, vamos a llorar con el corazón traspasado no solo la muerte de Jesús, sino la muerte y el sufrimiento de los pobres, de los despreciados, de los desplazados, de los vulnerables, de los inocentes de este mundo, de aquellos que son apretados bajo el poder humano? Cómo los religiosos desde nuestra casa, desde nuestro cuarto, desde nuestra capilla, desde nuestra tarea, ¿cómo será esto? ¿Cómo vamos a mirar el mundo con ojos más sabios? Le podemos decir al ángel, ¿cómo será esto si yo estoy cerrada al diálogo en mi comunidad? Si yo no sé qué es solidaridad creativa, si yo tengo dificultades para una sana comunicación, si yo ya sé que hay pobres y yo trabajo con los pobres, pero no quiero ser pobre, si yo ya no puedo más de cargar con tanto sufrimiento de los que están a mi alrededor, actúan, o cómo yo voy a iniciar una actuación. Nos hacemos esta pregunta, se la hacemos a Dios y nos decimos, ¿qué nos diría el ángel de parte de Dios?
Nuestro tercer punto de reflexión está apoyado en la presencia de María en la Fratelli Tutti, en el número 276. El Papa escribe: como María, la Madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve. Ser una casa de puertas abiertas. Iglesia que sale de casas, que sale de sus lugares de seguridad, que acompaña la vida, que sostiene la esperanza y que es signo de unidad, que tiende puentes, rompe muros, siembra reconciliación. Eso es lo que nos pide el Papa. Y nos lo pide a todos los cristianos, eso lo pide a la Iglesia. Y hoy nos lo dice a nosotros, a los religiosos de Venezuela, nos lo recuerda. Como María, queremos ser una iglesia que sirve. Una casa de puertas abiertas. ¿Cuál es la actitud de María hoy? Que nos podemos como apropiar. La María en salida en busca del que ama. Y la pregunta, ¿cómo será esto si yo no? Porque ante la invitación a ser en salida, a ser una casa de puertas abiertas, María también pregunta, ¿y cómo será esto si yo no? Esta pregunta le descubre el deber de ser María en una implicada. María descubre con esta pregunta que se va a involucrar, que se va a mezclar, pero que no se va a disolver. Porque el problema de nuestro es que a veces pensamos que darle entrada a Dios en algo raro, distinto, novedoso, nos deshace. Y no, María no se disolvió. María se mezcló y se involucró. La actitud de María en búsqueda del que ama es esa búsqueda incansable, esa aceptación de la respuesta del Hijo, esa salida a buscar lo perdido, esa fiesta de recibimiento, porque lo vemos en el Evangelio, la búsqueda incansable de Jesús cuando se queda en el templo y la respuesta del Hijo, pero también la fiesta de María cuando se le pierde una moneda y la busca con sus amigas y luego hace fiesta porque la ha encontrado. Jesús aprende de María y de su gente todo lo que luego va a contar en sus parábolas. Seguro que aprendió de María a estar en salida, a estar pendiente del que lo necesita. Nosotros cada día estamos invitados a entender que así busca Dios al que se le ha perdido. María ve el realismo, la humanidad, lo concreto y nos invita a la Iglesia, a los religiosos, no solo a buscar al perdido, sino también a hacerle sentir que es el objeto de la búsqueda, lo más valioso que tenemos. Y a celebrar, a cantar, a agradecer a Dios, a guardar en el corazón la experiencia, a reincorporarlo a la comunidad. Qué itinerario de vida, ¿verdad? Simplemente por estar en salida. A veces se nos olvida a los religiosos que los que se alejan de nuestras pastorales tenemos que ir a buscarlos. A veces se nos olvida a los párrocos que los feligreses que se alejan de las parroquias hay que ir a buscarlos. Que no podemos decir, no, ese venía a misa y ahora ya no viene, o ese venía al colegio y ahora ya no viene, o ese participaba en mi pastoral y ahora no participa. Ah, su razón tendrá. Ah, no quiere. No. En el Evangelio, Jesús no se queda quieto. Y María tampoco. ¿Y por qué digo que María tampoco? Porque Jesús no se queda quieto. ¿Y de quién lo aprendió Jesús? De María. Y si María lo hacía, pues será porque en algún momento María le volvió a decir a Dios, ¿y cómo va a ser esto? Y Dios le dijo, busca al perdido. Y no solo lo busques,
sino celebra que lo encuentras. Y no solo celebra que lo encuentras, sino reincorpóralo a la comunidad. Qué hermosura la lección que nos da María y nos da el Evangelio. Y nosotros seguimos reflexionando. Porque el mundo tiene necesidad de reconciliación y reencuentro con los hermanos y hermanas de la comunidad, con uno mismo, con las situaciones controvertidas de la vida, con las dificultades, para que de verdad estemos interconectados e interdependientes. Hay necesidad de reconciliación y reencuentro también entre los religiosos, de reencuentro profundo, de reconciliación en la comunidad, de reconciliación con la propia vocación, con las acciones pastorales. Y nosotros nos volvemos a preguntar el día de hoy, ¿cómo será esto si yo no? Porque ¿cómo será que vamos a ser casa de puertas abiertas? En Venezuela no se puede tener las puertas abiertas, pero es la actitud. ¿Cómo será esto si yo no tengo la casa abierta? ¿Cómo será esto si yo no puedo acoger a nadie más porque económicamente no podemos sostenernos más? ¿Cómo voy a poder trabajar más y acompañar a más personas? ¿Cómo voy a poder sostener la esperanza y ser signo de unidad en el mundo? ¿Cómo yo lo voy a poder hacer? ¿Cómo será esto? ¿Qué nos va a decir el ángel? ¿Qué nos diría el ángel de parte de Dios a los religiosos y religiosas de Caracas hoy, de Venezuela hoy, de cada una de las partes en que nosotros ahora tengamos puesta la mente? Y nuestro cuarto punto de reflexión presenta a María también en la Fratelli Tutti, el número 278. Dice el Papa Francisco, ser como María, receptoras de una maternidad universal. No se refiere solo a la mujer, se refiere a las personas. Todos los religiosos y religiosas somos receptores de una maternidad universal si sabemos preguntar cómo será esto. Y podemos estar como María atentos no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes, como dice el Apocalipsis. Y podemos parir un mundo nuevo con la ayuda del resucitado, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada uno de los descartados de nuestras sociedades y donde resplandezca la justicia y la paz. ¿Y cuál es la actitud de María que es modelo hoy para nosotros en este sentirnos pariendo el mundo? María es la que se deja encontrar para recibir misericordia. Antes habíamos visto a María en salida para dar y ahora vemos a María que se deja encontrar para recibir. Y también la pregunta de María, ¿cómo será esto si yo no? Provoca una actitud de recepción. María decide ponerse en manos de Dios. Recibió al ángel y aceptó la buena nueva. Luego recibió a los pastores y a los magos para mostrar a Jesús. Más tarde acompañó a los apóstoles y discípulos sirviéndoles. Se deja regalar a Juan como herencia de un Jesús moribundo. Se abrió de nuevo en Pentecostés al Espíritu Santo para ayudar en la gestación de la Iglesia. Y sigue dejándose encontrar por tantos devotos que la buscan para depositar en ella sus necesidades, sus angustias, sus preocupaciones. Esta actitud de María nos enseña a los cristianos y especialmente a los pastores de la Iglesia a dejarnos encontrar por la necesidad de misericordia de los demás o por la necesidad de ejercer misericordia, a ser disponibles, a ser sencillos, a ser pacientes. Y el cuarto punto de reflexión, la necesidad de la vida religiosa de ser contemplativos en la acción, en la oración y en las relaciones.
¿Cómo será esto si yo no? ¿Qué le plantearíamos a Dios ante esto? ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a tener hijos yo? ¿Cómo voy a ser una madre, un padre universal? Nosotros no le podemos plantear como Zacarías. Dame pruebas de que nosotros vamos a seguir siendo fecundos espiritualmente. No le podemos hacer eso porque eso es del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento y somos cristianos. Nosotros vamos a decir como María. Necesidad de ser contemplativos en la acción, en la oración y en las relaciones. Estar atentos a toda la humanidad. Y parir un mundo nuevo con la ayuda del resucitado. Podemos hacerlo porque nosotros le vamos a preguntar como María a Dios, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si yo ya no tengo fuerzas? ¿Cómo será esto si en mi comunidad todos somos mayores? ¿Cómo será esto si no hay vocaciones? ¿Cómo será esto si ya no hay pastoral? ¿Cómo será esto si en mi parroquia ya no hay jóvenes? ¿Cómo será esto si no tengo presupuesto? Vamos a decirle esto a Dios tranquilamente, con confianza, y vamos a escuchar lo que nos diría el ángel. Pero no le vamos a poner a Dios la traba de Zacarías. Dame una prueba de que lo que tú quieres es realmente tu voluntad. Sino le vamos a decir, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo tú vas a hacer en mí, conmigo y por mí todo esto? Y los religiosos, ante las necesidades del mundo, pues estamos invitados a ser contemplativos. Contemplativos en lo que hacemos, contemplativos en lo que oramos y contemplativos en cómo nos relacionamos. ¿Qué nos diría el ángel de parte de Dios? En este momento vamos a abrir un espacio de compartir, de dar respuesta y de nutrirnos entre nosotros. Pero la pregunta es, o sea, lo que vamos a comentar es para dar respuesta a la pregunta. ¿Cómo los religiosos escucharemos y responderemos al clamor de la tierra y al clamor de los pobres? ¿Cómo vamos a surcar nuevos caminos? ¿Cómo vamos a estar sosteniendo a los crucificados? ¿Cómo vamos a estar en salida? ¿Cómo vamos a estar abiertos a otras culturas y a otras formas? ¿Y cómo vamos a reconstruir el mundo? Creo que la hermana Maribel Marquina nos va a ir dando la palabra a aquellos que quieran participar y tendremos unos 15 minutos de participación o más. Al final de todo, haremos una oración en común.
aquel que desee compartir puede empezar. También podemos hacer uso del chat. Hermana Silvia, tiene la mano levantada. Sí, buenos días a todos, saludos a todos. A mí me ha hecho mucho bien escuchar y acercarme a María, ¿no?, en este retiro. Y creo que lo primero para que sea posible eso a lo que nos estaban invitando, a ese cambio, es creerse que es posible y dejar espacio a Dios en la vida de uno para que esos pensamientos limitantes que a veces nos ponemos, pues es que somos muy pocos en comunidad, es que no tenemos recursos, es que es una gota en medio de un océano inmenso. Todas estas cosas puedan transformarse en esa confianza de tú eres Dios, nada es imposible para ti. Y pues a través de esa confianza, y una confianza que se alimenta también de la confianza de los otros, ¿no?, de en comunidad, creo que puede lograr esa transformación a través del espíritu, ¿no? Y sí que creo que en este momento hay miedos, también nosotros tenemos miedos, que Dios nos está invitando a poner en sus manos para que se transformen en posibilidades, ¿no? Y creo que esa es la gran invitación y el gran aprendizaje de María que quizá hoy siento con mayor fuerza, ¿no? Pues aquí está la sierva del Señor, no soy nadie especial, no soy, pero para ti soy y tú cuentas conmigo, ¿no? Y entonces, pues ojalá que esta confianza acrecentada en la oración y constatada pues en los pequeños gestos de cada día, pues pueda ayudarnos a todos, y creo que ese puede ser un camino. Voy a jugar Salomé. Cónchale. ¿Aló? Ya estamos otra vez conectados. Tuve ciertos problemas técnicos. Ok. Entonces, no sé si hermana Silvia terminó su intervención. Si no, pues, si ya terminó, pues escuchemos la intervención de la hermana Eunice. Ok. Yo soy la hermana Eunice de la congregación Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, sobre la pregunta, ¿cómo vamos a realizar? Toda esa es la pregunta. Para mí, primero, el primer paso es la oración. Para nos guía el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestras acciones. Y luego, la segunda para mí es la acción. Bajo de esa acción tenemos que organizar, ver el tiempo, los materiales que tenemos que utilizar, humano, físico, en todo eso. Y luego, cuando ya todos tenemos, bueno, ejecutamos cómo se debe hacer todas esas propuestas que tenemos que realizar. A nosotros aquí, yo estoy en Yaritagua, ¿cómo estamos haciendo con la pastoral que estamos haciendo? A través de la red. Por ejemplo, tenemos misa todos los días a través de la red, que es de Radio Santa Lucía. Y invitamos a todos los feligreses para que asista a esa misa. Y estamos logrando. A nosotros también, nuestros alumnos y representantes también está pendiente. Y también cuando se pueden, cuando es días flexibles, también ellos vienen al colegio para recibir
para recibir, ¿cómo se llama? Instrucciones por parte de las hermanas y de los catequistas a los representantes de alumnos, pero por supuesto observando la bioseguridad del protocolo para seguir con lo prescrito de la bioseguridad. Así estamos logrando poco a poco, pero sí estamos trabajando. Muchas gracias. Ya lo metieron, porque me lo ha tocado observar. Mira, hay ¿cómo te diría yo? Una formación, no sé si hablan de retiro, preciosísimo, preciosísimo. Mira, habló una filipina de aquí de Yaritagua, del Corazón de Jesús. No, o sea, la que lo lleva es una hermana de la Pureza de María, buenísima, y ahora están en el diálogo, pero se interrumpe. La que termina de hablar es una filipina de aquí de Yaritagua, están en el diálogo, buenísimo, buenísimo. A lo mejor una charla que tengan o cualquier cosa se pudiera, en vez de rosario, ¿verdad? Es que estos son 2 horas. Yo lo estaba escuchando y digo, es un tema para un retiro, pero es más que bueno. Buenísimo, desde María. Buenísimo. Buenísimo. Perdemos estas cosas. Parece que no hay más hermanos o hermanas interesados en compartir, o es que se han quedado todos casi como, Dios mío, y esta que ha venido a decirnos ahora, y entonces no podemos compartir tan rápido, ¿verdad? Porque las cuestiones que se han dicho y los puntos que se han tocado son muy profundos y requieren de reflexión. Y sobre todo si van encaminados a un cambio de actitudes. Si quieren dejamos más tiempo, porque yo ya lo he dicho todo. Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho, porque ahora el que tiene que hablar es el Señor y nosotros. Entonces, hermana Maribel Marquina. Sí, veo que el internet se va y se viene. Detallitos técnicos, invitando a las hermanas y hermanos a conectarnos, ¿no? Pero como usted dice, a mí particularmente al escucharle y reflexionar son muchas las emociones, mucho lo que mueve, ¿no? Y muchos los interrogantes. Como acaba de decir la hermana Luisa también, necesitamos tiempo para la reflexión y sobre todo con esa necesidad de salir y ser puentes, construir relaciones, hermana Elena y pues el resto de la comunidad. A eso estamos llamados, a hacer esas Marías, pues que salen al encuentro del necesitado y dar respuestas concretas. Sí. Invitamos a la hermana Gloria, si puede abrir su micrófono, para ampliar a lo mejor esa intervención que está haciendo por el chat. Buenos días a todos. Buenos días. Me alegro, gracias hermana Elena Alcomber por la invitación. Soy hermana de la presentación de María Santísima del Templo, Juniora. Y para mí es un tema súper importante, sobre todo cuestionarnos con esta pregunta que María también se hizo. Y creo que hoy en día, en medio de los miedos, de las dudas, de las preocupaciones y de todo aquello que acarrea nuestro país Venezuela, creo que el secreto es arriesgarnos y dejarnos guiar en esa convicción con la gracia del Espíritu Santo.
no vamos a lograrlo todo, pero sí por lo menos dar un paso siempre hacia adelante. Ayer conversaba con alguien y yo le decía, mientras más palo reciba la vida religiosa, más frutos va a dar, ¿no? Y esa creo que es la invitación hoy que la Virgen María nos hace a todos. ¿Cómo será esto si yo no? ¿No? A veces nos colocamos trabas nosotros mismos y es el momento de decir, sí puedo, sí me arriesgo, sí puedo dar ese paso, aún sin saber si me va a ir bien o me va a ir mal, pero dejándole como que también esa parte a Dios, que Dios haga lo otro, ¿no? Pero sin dejar de reencontrarnos con ese Dios misericordioso a través del encuentro. Y me encantó mucho cuando la hermana Elena dijo en ese itinerario de vida, buscar, celebrar, pero sobre todo reincorporar, ¿no? Aquellas personas quienes se han alejado. Bueno, esto venía y ya no viene, pero ¿qué estamos haciendo nosotros realmente para ir a buscarnos otra vez, para celebrar con esa persona y sobre todo para volverla a reincorporar a la actividad pastoral o educativa o a esa comunidad como tal, ¿no? Muchas gracias, hermana Elena, y todos aquellos que en este momento están en esta hermosa formación. ¿Alguna otra intervención, reflexión, como leíamos, alguna interpelación que nos ayude a seguir profundizando en este cómo, si yo preguntarle al Señor, cómo podemos responder desde hoy? Yo quiero agradecer a la hermana Elena, soy la hermana Rosalía, hermanita de los pobres de Maiquetía. Me gustó mucho cómo iniciaste con el paralelismo del anuncio a Zacarías y el anuncio a María, porque me ha hecho pues reflexionar y ver en las diversas anunciaciones, entre comillas, que el Señor ha tenido en mi vida. El Señor ha sido el que ha anunciado a través de personas, pues no será un ángel, pero será a través de personas, de circunstancias, acontecimientos, y ciertamente me ayudó a pensar un poquito, a hacer también un pequeño recorrido breve en las respuestas que yo he dado y en las preguntas que me he hecho. Y siento que a veces, pues, de repente no he dejado que sea Dios el protagonista. Y entonces es ahí donde comienza un poquito la ascética, la reflexión, la conversión y todo lo demás. Así que te agradezco mucho ese comienzo. Ya después, por supuesto, lo demás ha sido consecuencia lógica de cómo ha sido este anuncio, cómo lo he recibido y si he dejado que sea Dios, pues, el protagonista. Porque a veces, con tanto que hay que hacer, tanto que hay que batallar en este país, en este mundo, a veces la pregunta normal es, no tengo tiempo, no puedo esto, somos pocas, hay tanto que hacer, ¿y por qué otros no apoyan? ¿Por qué, qué sé yo, todo esto? No. ¿Cómo va Dios con todo esto que tenemos entre manos? ¿Cómo Dios va a actuar? ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo lo va a hacer? Y confiar que lo que Él hace, lo hace muchísimo mejor que nosotros, muchísimo mejor. Entonces eso fue la actitud de María, de dejar actuar a Dios, dejar a Dios ser Dios. Gracias, Elena. Me encantó tu exposición, de verdad, tu reflexión, porque vi que además es fruto de tu reflexión personal y de tu vivencia interior, y eso es lo que transmitiste. Así que muy agradecida.
hermana Ileane Tolosa, si está por allí y tiene posibilidad de abrir su micrófono, un poco compartir eso que también nos está compartiendo por el chat. ¿Me escuchan? Buen día, ¿me escuchan? Sí, hermana, excelente. Sí, te escuchamos. Ay, qué bueno, qué bueno. Un gusto saludarla, un gusto verte, Elena, qué gusto. Y qué gusto, y me he disfrutado Gracias, el temazo que igualmente, te has Ileane. lanzado, porque creo que, como lo colocaba en el chat, a quien hay que creerle es a Dios. Y quien nos enseña a creerle a Dios es María. Y es a creerle no sin preguntas, sino pensando y recreando la capacidad de esa pregunta vital y desde la fe. Eso me ha encantado. Muchas veces nos han pintado una María calladita ahí, toda sumisa, sí, no. Es la invitación a recuperar, repito, esa capacidad que todos tenemos como seres humanos de las preguntas vitales y desde la fe. Esa pregunta que nos lanzan para arriba y adelante, diríamos, ¿no? Como escribía también allí, creerle a Dios, no desde la perspectiva quizás muy en boga ahorita, desde lo empresarial, desde la proyección, desde el éxito, desde lo, no sé, usan tantos términos así que me parecen un tanto más materialistas. Y dejamos de un lado lo humano y creerle a Dios. La invitación que yo siento es para también creerme fecunda, creerme desde Él, pues también en salida, en acogiendo lo que Él ofrece y lo que me ofrecen los hermanos, y por supuesto al servicio de sus preferidos. Cuando descubro quién son sus preferidos, entonces voy detectando que va dando como esa mirada sabia de cómo mirar la realidad también. No es una mirada selectiva, sino una mirada incluyente. Y siento que todo este encuentro y la manera como los ha ido presentando es una invitación también a recuperar a la María que nos lleva siempre a la comunión. Creo que es un acto de justicia el que has hecho en esta mañana de cara a cómo siempre nos hemos ubicado en la vida religiosa. María Gracias, hermana Ileane. Y retomando las palabras de la hermana Ileane, creo que diste en el clavo con la palabra creerle a Dios. Eso es lo que hace María, creer a Dios. No creer en Dios. Ella creía en Dios, pero cree en su palabra. Y eso es fundamental. Y a los religiosos y a las religiosas a veces nos falta creerle a Dios. Y lo que hacemos es creer en Dios. Pero cuando Él nos habla, nos interpela, nos invita, nos corrige, no. Nos falta creerle. Y me ha gustado que hagas ese esfuerzo, esa aportación. Y también te agradezco que hayas visto que la figura de María que se está planteando es la de una mujer que le cuestiona a Dios, pero no porque se va a poner de espaldas a su acción, sino porque quiere tener claro. De todas maneras, luego la vida a María, aunque tenía claro que era Dios el que iba a actuar, tal como se describe el Evangelio, tal como vive María, tiene muchas dificultades y creo que eso es lo que también nos pasa a nosotros, ¿no? Que al principio decimos, yo le creí a Dios porque me dijo que todo iba a salir bien y ahora resulta que no tengo suficiente presupuesto para llevar a cabo
o para continuar esta misión. Bueno, también María le pasó. Y también es importante que cuando nosotros nos comparemos con María, nos comparemos con María, la María nuestra, la María mujer, la María del pueblo, y no con la María que está sentada en un trono sosteniendo un niño o con la María que tiene una corona de 12 estrellas. Nosotros no vamos a ser esas. Nosotros vamos a ser la María que estaba un día en sus cosas y interiormente sintió una invitación tremenda a vincularse más, a implicarse más con Dios y luego resultó que al vincularse más con Dios, al abrirle la puerta a Dios en su vida, le vino que también tenía que vincularse con los demás. Y ella poco a poco lo va aceptando todo. Y creo que también nuestra vida es así. Poco a poco, después de nuestro sí vocacional, poco a poco nos hemos ido encontrando con que han ido llegando otras cosas y han ido llegando de la mano de Dios. Y cada día tenemos que preguntarle a Dios, ¿y cómo va a ser esto? Porque lo importante es que Él nos diga cómo lo va a hacer en nosotros. No qué va a hacer en nosotros, sino cómo lo va a hacer o cómo va a ser posible. ¿Qué parte tenemos que aportar nosotros? ¿No? Como en Caná, ahora me acuerdo, ¿no? Llenen las tinajas de agua y luego resultó que Él se encargó de hacerlo vino. Bueno, pues igual, ¿cómo será esto? Y es fundamental, y esa es la pregunta. Y yo recalco que esa es la pregunta de los religiosos cristianos del Nuevo Testamento y, bueno, pues evidentemente del siglo XXI. Porque si vamos a seguir preguntando como Zacarías, entonces vamos a estar en el Antiguo Testamento. Y los del Antiguo Testamento no son cristianos. Maribel, si quieres, cerramos aquí la retransmisión, si hay más gente interesada en compartir. Si tienen interés en tener la presentación, yo la puedo enviar, porque puede ser que les sirva para reflexionar. Es muy sencilla, son textos del Papa y textos de mi propia reflexión, mi propia oración. O sea que aquí no hay de hecho, cátedra ninguna. Le agradeceríamos enormemente. Ya sea por aquí, por el mismo chat, para que los hermanos conectados ya lo puedan ir descargando, o usted me lo envía, o a la hermana Elba, que creo que todavía está por allí, y nosotros divulgamos. Pero al igual que yo, a título personal, estoy segura que va a ser de mucho provecho esta reflexión, que como decían, viene desde la vivencia, que es lo que transforma y pues nos ayuda a ver claro. Entonces, si nos las puede compartir por donde se le sea más fácil a usted, pues bienvenida será. Y de hecho, mire que en el chat ya lo están pidiendo todos. Ok, pues lo haremos al finalizar. Y entonces, antes de cerrar, sí que todos juntos vamos a rezar la oración siguiente. Una oración a María y pues a propósito la he puesto en este contexto venezolano de la cascada de Jaspe, en nuestra querida sabana, Gran Sabana, que tan dañada está. Primero, porque es un espacio ecológico. Segundo, porque es un espacio místico. Y tercero, porque es una imagen de agua viva sobre nuestra tierra venezolana. Y así esperamos que el Espíritu Santo nos moje y nos revitalice. Vamos a pedirle a María, todos juntos, con esta oración. María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Que como tú escuchemos la palabra del Padre y sepamos responderle conforme a su voluntad. Que como tú seamos fecundos por el amor y la vida consagrada a Jesucristo. Que como tú nos confiemos al Espíritu Santo.
Amén. Pues que el Señor y la Virgen nos sigan queriendo tanto, 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 como nos quieren, como nos aman, como nos buscan, como se abren a nosotros y como nos piden su ayuda, ¿verdad? Y que nosotros nos dejemos buscar, encontrar, amar y también nos dejemos interpelar por Dios cada día en el servicio y sobre todo en el servicio de sus predilectos, y que le creamos, que cuando Dios nos dice cuento contigo, le creamos. Que María en este mes de mayo siga siendo nuestra madre, siga siendo nuestro modelo, siga compartiendo con nosotras nuestras vidas, y que nosotros cuando le recemos a María, le recemos a la mujer María, la mujer del pueblo, la mujer que vivió como nosotros vivimos, abiertos a la palabra de Dios. Le podemos rezar mirando una imagen, pero sabiendo por dentro que si ahora es coronada es porque antes pasó pruebas como nosotros los estamos pasando. Y que sigamos preguntándonos cada día delante de Dios, ¿y cómo va a ser esto si yo no? Y le ponemos lo que sea detrás del no. Y luego después ya sabemos lo que viene, ¿no? El siguiente capítulo. ¿Y cómo será esto si yo no? Y después es hágase. Entonces, hágase. También importante la respuesta de María. María no dice voy a hacer, sino hágase. Gracias por compartir, por dejarme este espacio y gracias por las atenciones que mi congregación también recibe de parte de la Conver. Gracias a usted, hermana Elena, y a toda la comunidad. También desde la Congregación Pureza de María, pues esos gestos de solidaridad, de salir al encuentro del pequeño, y pues en esa clave de ecología integral, de Asamblea Nacional Pastoral y también eclesial, recordar que somos y recordarnos que somos parte de esta casa común en que todo está interligado, interconectado, y estamos llamados a cuidarnos. Y qué manera que preguntarnos constantemente qué nos pide el Señor, y lo que usted acaba de decir, el hágase, ¿no? No quedarnos solo en la escucha, sino salir. En estos días decían que hay que dejarnos indignar, porque desde esa indignación es que vamos a poder generar cambios a nivel de la persona y en el espacio en el que el Señor nos ha brindado para generar vida. Y siento que su intervención y acompañamiento del día de hoy ha sido ese, un generar esperanza y vida, la vida consagrada, pero también nuevos retos y desafíos de cómo vivir nuestro sí en el día a día y allí donde el Señor nos siembra. Y a título personal, de verdad que 1000 gracias, porque ante tantos problemas esta semana me preguntaba, ¿será que esto es posible? Y pues al escucharle, pues sí es posible, siempre y cuando pues me confíe y le crea a Dios. Más que creer a través de, sino en Él como tal, que es el que me va a ayudar a título personal, dar respuestas concretas a ese llamado de amor y misericordia que Él tiene para con nosotros. No sé si la hermana Elsa todavía sigue por allí. Si no, pues invitarles a ir abriendo las cámaras para tener el registro físico de este encuentro maravilloso con ese instrumento del Señor que ha sido usted el día de hoy, hermana Elena. 1000 gracias, siempre es bueno volverla a encontrar en clave de espiritualidad, de esa inteligencia que nos ayuda a vivir en el Espíritu y con el Espíritu. Gracias. Y si yo fuera sacerdote diría, podemos ir en paz. Bueno. Pero lo podemos decir igual, ¿no? Hermana Elsa, ¿está por allí? Creo que bueno, la conexión de ella siempre es muy complicada. Pero en ese podemos ir
a construir en el Hágase. Hermana, si deja de compartir la pantalla, pues nos tomamos la foto grupal que cierre este maravilloso encuentro del día de hoy, que tenemos para digerir y vivir durante todos estos días. Vamos abriendo nuestras cámaras. Qué bueno ver tanta vida religiosa unida en alegría y pues deseo de sembrar esperanza. Maribel, tienes el teléfono, el audio cerrado y no vimos tus instrucciones. Ya, ahora sí lo abrí, hermana. Es que estaba pidiendo que se enrieran, que pusiesen su mejor cara y estaba contando la cuenta de 3 para tomar la fotografía. Por si acaso, si no se habían puesto bien bonitas para el recuerdo, pues volvemos a tomar las imágenes, ¿les parece? Por si acaso. Otra vez, hermana, y nos quita unos cuantos años encima ahorita. Ay, bueno, ojalá, empezando por mí. Listo, ahora sí, ya tenemos. Pues agradecerle al Señor y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Y como siempre digo, en comunión de oración y de misión para lo que el Señor nos confía. Amén. Y gracias por responder. Dios mediante, esta noche tenemos un live con las hermanas dominicas, que no sé si estarán por aquí a las 8 por el Instagram. Vamos a tener también en clave de María, Madre de Vocaciones, encuentro con la hermana Marta Chan. Y para final de mes nos va a estar acompañando también la hermana Maribel Quiroz, religiosa también de una congregación mariana como patrocinio, también compartiendo esa vivencia y ese llamado a dar respuestas concretas en esta realidad. Son los próximos encuentros que tenemos esta noche, pues esa invitación a conocer un poco más del carisma dominico de de Santa Rosa de Lima, y la final de mes con la hermana Maribel Quiroz. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Elena. Saludos a todos. Muchas gracias por el tema. Saludos, Iliani, saludos, Evelyn, saludos a todos. Saludos. Gracias, Elena. Saludos. ¡Feliz día! Qué bueno. Hola, Ana Hola, María. Silvia. Saludos. Mi locutora preferida. Saludos a todos Hola, también. Silvia. Pórtense bien. Mi camarada Hola, se Muy Isabel. aburrido, muy aburrido. Te saluda Sí, Rosalía la también. mascarilla para no contagiarnos. Hoy me quise solidarizar con las dominicas y me disfracé de dominica, miren. No, por favor, de corazón. Una Carmelita vestida de dominica, ¿qué les parece? Transformación, ya la transformó el Espíritu Santo. Bueno, eso es Conver. Eso lo hace Conver, Madre Bochinche. Saludos, hermana Ana Julia. Gracias. Allá de Maracaibo nos vimos. Saludos. Bueno, desde acá en Perú, chao. Feliz sábado. Igualmente. Cuídense. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao.
Chao. Listo. Mira, mi camarada, yo creo que tú debes llamar de una vez a Madre esa Julia, monjita Juliana, peruana, saludo a mi y gente de que el tema Cabimas, de mañana, a mi los amor, porque muchachos de la estás infancia, de demasiado buena Jovenvisión, para tu junior, unidos en ondas, para las chispas mías y y para todas. aventuras. Ya voy a proceder a cerrar la sesión. Nos encontramos en la Eucaristía. Nuevamente, mil gracias, hermana Elena, y a todos y cada uno que hacen posible estos encuentros de vida y crecimiento comunitario.